Lo primero que quería enseñaros es el crecimiento de la inteligencia artificial que va a tener en los próximos años. Podemos ver aquí datos desde el año 2021 en miles de millones de dólares. Vemos como estos años del pasado y este año incluido sí que va creciendo de manera paulatina, pero se espera que en los próximos años va a ser de forma exponencial y vamos a ver cómo en muy pocos años se va a facturar 10 veces más, incluso más, en el total del sector, con lo cual estamos viendo que esto puede ser una revolución industrial, ¿no? Como podía ser la llegada de Internet, y que realmente no es una moda como podía ser pues otros temas de blockchain o tal, que al final crecieron, hubo un boom y luego se desinfló, sino que esto ha llegado para quedarse porque realmente aporta una grandísima utilidad a las empresas de cualquier sector, ya trabajas en marketing digital, en recursos humanos, etcétera. Quería comentaros un poquito algunos beneficios que tiene la inteligencia artificial de un estudio bastante interesante que ha salido, que el estudio básicamente es del MIT. Si puedes pasar. Vale. Básicamente el MIT, el MIT, que es una de las universidades más prestigiosas y la más prestigiosa en temas de tecnología e ingeniería, comentaba estos tres aspectos que son bastante interesantes. Se habían dado cuenta en el estudio que la productividad en tareas administrativas típicas, pues de una persona que se dedica a gestionar clientes, etcétera, había aumentado la productividad de media un 37% utilizando las herramientas que ya tenemos actualmente en el mercado, con lo cual se espera que al final es ChatGPT, etcétera, es una empresa que entre comillas acaba de nacer y que tiene un potencial muy grande en los próximos años, con lo cual si ya se ha aumentado esto la productividad, en 3 5 años vamos a ver un aumento mucho mayor, con lo cual la gente que no utilice esa inteligencia artificial se va a quedar atrás, porque el que sí que la use realmente va a poder hacer un montonazo más de tareas diarias, con lo cual va a poder facturar más y va a poder reducir esos costes. La segunda característica interesante que destacaba este estudio era el agilizar el procesamiento de grandes cantidades de datos. ¿Qué significa esto? Pues que realmente, sobre todo para grandes empresas, porque trabajan con cientos de miles de clientes, ¿no? Con bases de datos enormes o con Excel de contabilidad gigantescos y que realmente tienen que tener una persona en programación o varias personas que desarrolle muchísimas cosas a medida para poder gestionar de manera eficiente esos datos y no tardar muchísimo en poder sacar ciertas estadísticas. Ahora esas inteligencias artificiales te están facilitando mucho las cosas, aunque no seas una persona técnica. Entonces, a lo mejor, en vez de tener 4 programadores, con tener uno y que puedan luego basarse en esas herramientas, o personas que no son técnicas incluso puedan acceder a ese sector y puedan utilizar esos datos de forma mucho más eficiente. Y luego también algo interesante que se está viendo en estos últimos años, que Amazon, etcétera, ya lo hace, es esa hiperpersonalización en cada uno de los clientes a través de la inteligencia artificial. Cuando entramos a Netflix se ve, ¿no? Series recomendadas en base a tu historial de búsqueda, saben realmente si has visto la serie entera, si no, si te ha gustado, si no te ha gustado, de qué género, y en base a eso pues te pueden ir haciendo una hiperpersonalización, enseñándote las próximas series que van a salir para que la pongas en la lista de deseados, para que la veas, etcétera. Amazon igual, cuando entras con tu historial de navegación te facilita ciertos datos o ciertos productos que son interesantes porque en teoría te gusta ese tipo de productos porque ya has realizado búsquedas relacionadas anteriormente. Esta inteligencia artificial lo que te hace es que realmente puedas predecir los comportamientos de los usuarios de forma mucho más fácil y al usuario le beneficia porque le está mostrando cosas interesantes y no tiene que ver un catálogo enorme, cosas que le hacen perder el tiempo, sino que realmente la inteligencia artificial cada vez va a ir más al grano, decir, esto es lo que tú necesitas. Vale, ¿y qué pasos creo que serían los más adecuados para implementar la inteligencia artificial en vuestros negocios? He querido definirlos de forma simple. Lo primero de todos, porque al final muchas veces decimos, hostia, inteligencia artificial, ChatGPT, qué guay. Venga, pues me voy a poner a jugar con él y a trastear e implementarlo a mi empresa. Pero antes debemos de saber realmente qué es lo que queremos, ¿no? Entonces, primero debemos de identificar los objetivos que queremos conseguir. Oye, pues queremos automatizar este proceso de redacción de contenidos de tal manera. O sea, no es, hay tecnología, la implementamos. Es como la digitalización, que muchos negocios decían, paso del negocio físico al digital, que es hacer una web y ya está. No, eso no es digitalizar el negocio. Pues aquí igual, no es cojo una herramienta y la uso
al tuntún, es tener una estrategia. Una vez hemos identificado esos objetivos, analizamos qué herramientas existen en el mercado, porque a lo mejor, pues sí, ChatGPT, etcétera, son las más conocidas, pero a lo mejor hay ciertas herramientas, que las que voy a hablar luego, muy de nicho, de creación de logos, etcétera, o de creación de o edición de un tipo de imágenes en concreto que te puede ser mucho más eficiente. ¿Por qué? Porque a lo mejor es gratuita en vez de ser de pago o porque realmente va mucho más al grano, con lo cual debemos de ver qué tipo de herramientas tenemos en el mercado. Lo tercero, elegir esas que mejor se adaptan a nuestras necesidades, pues si necesitamos más una inteligencia artificial de texto, si necesitamos a lo mejor más edición de imagen, etcétera. Otra parte importante que muchas veces nos olvidamos es ofrecer formación a los empleados, porque está muy guay contratar X herramientas, pero si realmente somos personas poco digitalizadas y nos encontramos con el marrón de que realmente no sabemos bien utilizar esas herramientas o sacarle todo el provecho, porque como han comentado antes, no sabes utilizar ese prompt en el que realmente pidas los datos de forma muy concreta, pues al final te va a dar un churro la inteligencia artificial y si luego no sabes terminar de editar eso que te ha enviado, pues vas a estar haciendo las cosas mal. Con lo cual necesitas que los empleados, sobre todo gente pues quizá menos digitalizada, más mayor, etcétera, pues tenga esa pequeña formación en la que se pueda adaptar rápidamente a esas herramientas. El quinto que, lógicamente, muchas veces nos olvidamos, pero que es importante, es medir los resultados para optimizar más esos procesos. No es el implemento, veo que funciona más o menos y tiro con ello, sino, oye, vamos a medir cuánto de eficiente ha sido, si realmente los resultados son buenos, los textos que estamos generando son buenos y vamos a intentar optimizar más esos procesos para ser más eficientes y poder ser más rentables en el mercado. Y luego, pues, algo también interesante, pues es que también la inteligencia artificial muchas veces pues, nos vende y que tenemos que intentar enfocarlo a eso, es tener un impacto positivo, ¿no? Pues en el sector, en el mercado, etcétera. Realmente para utilizarlo pues, como tienen que ser las empresas pues, socialmente responsables. Vale, y ahora voy a comentar un poquito ciertas herramientas que me he enfocado, la mayoría de ellas son gratuitas, son muy baratas, para pues un poco, sobre todo en algunas, pues diferenciarme y que veáis pues, algunas alternativas interesantes para cosas muy específicas que pueden estar muy bien y que pueden ahorraros mucho, mucho tiempo y sobre todo para que podáis empezar a trastear con distintas herramientas pues, de vídeo, de imagen, etcétera. La primera de ellas sí que es una herramienta de pago y es un poco más a grandes empresas, pero quería destacarla. No es una herramienta como tal de inteligencia artificial, sino que es una herramienta pues, que tiene distintos ámbitos, pero básicamente es para la gestión de clientes, CRM, etcétera, y que te permite realizar bastantes cosas interesantes. Eh, por ejemplo, pues puedes automatizar el tema de emails, ¿no? Que ayuda a redactar esos emails de tanto de venta como informativos, etcétera. También, por ejemplo, tiene temas de lead scoring con inteligencia artificial, que el lead scoring es básicamente como un sistema en el que vas puntuando a tus potenciales clientes en base a las acciones que hagan, las interacciones que tengan con la marca. Con lo cual, la inteligencia artificial te va a decir cuáles son más probables que te compren y vas a poder enlazar esa estrategia de email o de contacto con ellos para poder priorizar esos que es más probable que te terminen comprando, con lo cual te facilita el que puedas encontrar los clientes más sencillos que te compren y que te puedas enfocar en ellos en vez de clientes que quizás son más fríos, leads más fríos que no vas a conseguir que te compren. También para la creación de textos, tiene una especie de chat GPT, etcétera. Con lo cual, realmente es una herramienta, un CRM muy potente que, igual que Adobe, etcétera, pues están implementando ciertas cosas de inteligencia artificial. Con lo cual, si ya contáis con esta herramienta para gestionar vuestros clientes, etcétera, que sepáis que cada vez está implementando más cosas de inteligencia artificial. El segundo, que es Jasper AI, que básicamente es una herramienta que nos permite múltiples acciones de inteligencia artificial, pero la que a nosotros nos interesa es, podéis ver ahí, pues también genera contenidos, etcétera, pero la que quería destacar de esta es generación de contenidos, pero enfocado a redes sociales. ¿Por qué es interesante? Pues porque realmente muchas veces pues, tienes una imagen para subir en redes sociales, pero realmente no sabes qué poner, ¿no? En el post, o qué hashtag utilizar, o qué pequeño texto introductorio en Instagram, etcétera, quieres utilizar.
pues realmente esto te va a ayudar pues a redactar el texto con sus emojis, etcétera, para llamar un poquito más la atención, ese call to action. Con lo cual, aunque también tiene cosas para automatizaciones de Amazon, etcétera, la que quería destacar era esta, pues porque creo que también herramientas de inteligencia artificial de texto, en este caso, pero enfocadas mucho más específico a redes sociales, pues es interesante poder utilizar. Y tiene además algunas partes también gratuitas, con lo cual vamos a poder trastear con ella. Vale, la tercera, que es verdad que ya todos la hemos hablado, es ChatGPT, que al final es la herramienta que ha puesto un poco de moda esta inteligencia artificial. Aquí podemos ver un ejemplo, ¿no?, que podemos hacer metiendo ese prompt, ¿no?, que realmente, pues cuanto más específicos seamos, mejor. Podemos realmente no solo crear textos sin más, sino crear textos que estén optimizados a nivel SEO. Podemos crear tablas, ¿no? Por si queremos meter ciertas tablas en un artículo en el que me explique las características y haga una comparativa con tal cosa, pues eso también te lo puede gestionar ChatGPT. Resúmenes, pues queremos el resumen de un libro, traducciones, etcétera. Con lo cual, no es simplemente crear textos, sino que podemos dar una vuelta de tuerca. Incluso podemos pedirle pequeños scripts a nivel de programación que te devuelva ese script y que tú lo metas en el compilador, en la consola, y puedas trabajar con ello de forma más óptima. Aquí, básicamente, pues lo que sacamos son ciertos meta titles, ¿no?, o pequeñas descripciones para poner en un anuncio, ¿no? Entonces, de esta manera, pues podemos tener de forma rápida ciertos call to action para que se inscriban en el máster, para que se conviertan en un experto en SEO y de forma mucho más rápida. Luego sí puedes revisar y cambiar alguna cosita, pero no has tenido tú que redactar desde 0 esos 10. Con lo cual, además, te va a ser muy útil para poder sacar ciertas ideas. Héctor, hay preguntas aquí a la derecha, ¿te la voy comentando? Sí, vale. Es que algunas están relacionadas con lo que estás hablando ahora. Hiperpersonalización, ¿ese concepto exactamente qué es? Pregunta por aquí. Sí. Básicamente se refiere como una personalización extrema, ¿no? En vez de que sea una personalización para un grupo de edad, para un tipo de personas, como one-to-one, ¿no? Para una hiperpersonalización a ti, pues como con Netflix. Tú te metes en tu perfil y las recomendaciones son únicas, independientemente de que tengas un amigo o de tu misma edad o que tu padre tenga una cuenta, pero al final, como tiene otros gustos, pues si él se mete en su perfil va a tener otras recomendaciones, por lo cual es poder personalizar al máximo a tus gustos, a tu historial, etcétera. Y eso, pues, entre otras cosas, lo permite la tecnología y también, por supuesto, esa inteligencia artificial. Vale. Los datos del 37% de productividad es muy alto. Pues sí que lo es, sí que lo es. A ver, al final, lógicamente, pues las empresas, o en este caso las universidades, como el MIT, pues barren un poco hacia casa, ¿no? Pero realmente es la universidad más prestigiosa que hay en el mundo relacionada con tecnología, con lo cual puedes ver también en el estudio en internet, en un paper, en el que pues muestra cómo han hecho esa investigación y lógicamente pues es una media, ¿no?, de lo que se puede conseguir con la inteligencia artificial bien aplicada. No quiere decir que todo el mundo vaya a conseguir esos datos, pero sí que quiero decir que no ha sido tu primo el que ha hecho la encuesta, sino que ha sido pues, el MIT, pues como puede ser Harvard, etcétera, con lo cual los datos, pues en teoría sí que tienen un recorrido y una credibilidad. Bueno, un mínimo de un 20 o 25% seguro, seguro. ¿Cómo deben ser los prompts ideales para el marketing digital? Bueno, pues aunque ya lo hemos comentado un poquito, pues realmente que sean lo más específicos posibles para que la inteligencia artificial lo entienda. Pues incluso puedes decir, quiero una meta title y una meta description para un producto del e-commerce que son camisetas blancas de algodón. Entonces, pues realmente como le estás dando mucha información a ChatGPT, pues vas a ver qué tiene que hacer ese atributo SEO, ese meta title, esa meta description y te va a dar un prompt, o sea, te va a dar una respuesta a ese prompt en el que pues, te va a dar esos datos. Obviamente no acierta el 100% de las veces y hay muchas veces que tienes que cambiar ciertos aspectos, pero bueno, si son muy específicos, pues sí que lo va a querer. O quiero un texto, no simplemente quiero un texto SEO optimizado con sus heading, su H1, H2, con su título, con su tal, que me destaques las negritas, etcétera. Entonces, al darle toda esa información, pues va a ser más sencillo que la respuesta que te dé sea mucho más valiosa. Vale, HubSpot tiene opciones gratuitas, según tengo entendido.
Sí, bueno, tiene alguna cosa gratuita, pero digamos que el grosso de la aplicación sí que va pensada sobre todo más a medianas y grandes empresas porque tiene un coste medianamente alto, sobre todo si implementas bastantes cosas de esta herramienta. O sea, si quieres otros CRMs más baratitos en el mercado existen y también implementan algunas cosas de inteligencia artificial. Pero sí que quería destacar este porque al final es una herramienta por excelencia, ¿no?, de CRM, de gestión de clientes enfocados a marketing digital y gestión comercial. Y está muy guay pues el ver que cómo se han sabido adaptar y utilizar las herramientas que ya tenían, pero implementándoles una capa de inteligencia artificial. Vale, y Jasper hace muchas cosas y me pierdo. Bueno, sí, Jasper, que se ve que tiene muchas tareas y muchas alternativas. Claro, no, además hay algunas herramientas pues que lógicamente pues tienes que dedicarles tiempo pues para bien entender y sacar bien ese potencial. La presentación la están pidiendo, nada, no os preocupéis que la mandamos, o pedirla, que la mandamos. Vale. Luego quería destacar otra que, bueno, esta sí que también es de las típicas, que es DALL-E, que está la versión 3, que normalmente se puede utilizar junto a la versión premium de ChatGPT, que básicamente lo que nos permite a través de ese prompt, de esas métricas que tú le das, pues que te genere pues un diseño, un dibujo. Pues imagínate, pues queremos un dibujo gracioso, ¿no?, de un anime de Goku jugando con un videoconsola, pues te genera varias imágenes en base a las que tú le puedes pedir. Pues puede ser un estilo más cartoon, un estilo más realista, realmente puedes hacer pues creaciones enfocadas a lo mejor al sector de moda, ¿no? Pues a una modelo con este tipo de ropa y que luego pues tú con un poquito de edición puedas utilizar tus productos en ese modelo. Con lo cual te va a facilitar mucho esa creación de imágenes, sobre todo si no contamos con un diseñador para todo. Es una herramienta que sí que es verdad que falla mejor más, bajo mi punto de vista, que ChatGPT, que al final es más sencillo porque es texto. Entonces es verdad que dar en el clavo con la imagen que quieres es más complicado, pero bueno, con cada versión que ha sacado ha ido mejorando y luego vamos a ver también otras herramientas más específicas de imagen que os puede venir muy bien pues para vuestros departamentos de marketing, etcétera. GitHub Copilot es una herramienta que quería comentaros. GitHub como tal es como un directorio, digamos, que se utiliza mucho en programación pues, para subir archivos en los que pues, has programado algo, ¿no? Para facilitar como si fuese una gran nube para que los programadores puedan sacar información útil y puedan utilizarlo como si fuese una comunidad. Entonces, GitHub Copilot tiene como una parte que te conectas con inteligencia artificial que te facilita las cosas. Si tú vas a poner un código largo de 10 líneas, pues tú a lo mejor al introducir la primera línea ya Copilot entiende lo que quieres poner y te lo reescribe. Es decir, que te facilita que puedas escribir mucho más rápido pues ciertos comandos y te ahorra tiempo. Pues entonces a lo mejor en vez de 10 horas programando, pues lo puedes tener en 3 horas porque te está facilitando toda esa información que necesitas. Con lo cual es otra herramienta, en este caso para gente más técnica, que creo que es bastante interesante. La otra herramienta que es Flicky, que básicamente lo que te permite es crear, en este caso, vídeos de forma realista, ¿no? Pues si queremos, por ejemplo, crear pues, un pequeño anuncio para Google Ads, ¿no? Para alguna campaña que está enfocada a los anuncios de YouTube, entonces tú pues le metes igual un prompt en el que le explicas un poquito lo que quieres y te va a crear un vídeo pues en el que puede haber una persona hablando, le puedes poner esa voz en off con distintas tonalidades, ¿no? De cómo quieres que suene, si hombre, mujer, de tal tipo, etcétera. Y entonces pues vas a poder crear pues esos pequeños anuncios en formato vídeo, creatividades para, yo que sé, para TikTok, etcétera, en el que de forma, lógicamente se nota todavía que es una inteligencia artificial, pero bueno, te puede facilitar bastante el trabajo para pues, crear ese tipo de anuncios o de publicaciones, con lo cual es una buena alternativa a lo mejor a Sora, ¿no? Que es la que en principio lo va a apretar más, pero que creo que estas también son bastante interesantes. Stify es otra herramienta también enfocada a vídeos, pero esta quería destacarla porque sobre todo se enfoca a vídeos como más menos realistas, enfocada más a dibujos animados. ¿Esto por qué es interesante? Pues porque a lo mejor muchas veces veis en ciertos anuncios que salen en redes sociales, pues lo típico con muñecotes o un anuncio en el que se va explicando pues una herramienta, un software sencillito con
con ciertos dibujos en los que se ve una gráfica, etcétera, o una persona hablando, pero en ese estilo cartoon. Entonces le da como un toque gracioso, un toque interesante a esos anuncios, a esas creatividades, y es otra alternativa que creo que tenéis que probar. Luego estaríamos con Hotpot, que básicamente es otra herramienta que nos ofrece bastantes funcionalidades, muchas de ellas gratuitas como esta, que es la que quería destacar, que básicamente cogemos una imagen, la imagen de la izquierda vemos que tiene un montonazo de coches y el que está seleccionado con el cuadro rojo, lo que hemos hecho es borrarlo. Es decir, pasas un pincelito en el que puedes cambiar el grosor para que sea más pequeño o más grande, y esa inteligencia artificial entiende que en esta zona había una carretera, con lo cual te mantiene esa carretera pero quitándote el coche, entonces como que te simula ese pavimento que había. No es perfecta porque al final muchas veces sí que se nota un poco lo que has borrado, pero bueno, para borrar ciertas cosas en imágenes o para ahorrarle tiempo al diseñador y que simplemente lo tenga que retocar, pues sí que es bastante útil. Además, como tiene esa parte gratuita, pues simplemente para trastear y probar, pues está muy bien. Además que esto es otra de las herramientas que es solo el principio y que de aquí a poco tiempo van a funcionar mucho mejor y cada vez van a tener resultados más realistas. Luego es una herramienta de inteligencia artificial que nos permite, en este caso, la creación de logotipos para empresas, que además tiene una versión gratuita, con lo cual es muy interesante porque te permite, te va haciendo como varias preguntas la herramienta en base a la tipología de negocio que quieres crear el logo, el tipo de letra que quieres que utilice, si quieres darle un toque más moderno, más elegante, etcétera. Entonces, en vez de que tú simplemente metas el prompt, es más la herramienta que te pregunta varias cosas, tú le respondes y en base a eso pues te genera varios logotipos y tú eliges el que más te interesa y te lo descargas. Aquí un ejemplo de los logos de muestra que te daba la herramienta, que realmente, como te da bastantes, hay algunos que a lo mejor son un poco más cutres, pero otros son bastante buenos, con lo cual incluso lo podemos utilizar para nuestra empresa, pues tanto si lo queremos para la web, para imagen de marca, para crear un manual de branding, para imprimir a la antigua, ¿no? Flyers o cosas así, con lo cual es una alternativa a Photoshop y a las típicas. Otra cosa que quería destacar, que digamos que no lo utilizamos nosotros directamente en plan un prompt, pero que sí que está ahí, son ciertas herramientas o ciertas inteligencias artificiales aplicadas a herramientas que existían, como por ejemplo Google Ads, las campañas que hacemos de publicidad típicas de Google, pues tiene ciertos tipos de campañas con pujas automáticas, es decir, con ciertos aspectos en los que la propia inteligencia artificial pues puja de forma en teoría más eficiente, con las palabras clave que va encontrando que son más interesantes, con, por ejemplo, las campañas de Smart Bidding. Lógicamente tiene que seguir habiendo un humano que supervise y que cambie ciertas cosas, pero digamos que hay bastantes tipos de campañas que poco a poco también van implementando esa inteligencia artificial y que van haciendo que todo sea mucho más automático. Con lo cual también es algo que quería destacar, que no siempre son herramientas como tal de inteligencia artificial, sino que son herramientas que ya existían, herramientas potentes que les están metiendo esa capa de inteligencia artificial. Y la última herramienta que quería destacar era Tidio, que básicamente nos permite crear un chatbot. Básicamente, pues con la información que tú le das de configuración y con un aprendizaje automatizado que va creando en base a los usuarios que van interactuando contigo, va a ir creando mejores respuestas en base a las preguntas típicas de, pues, si te preguntas sobre gastos de envío, sobre dudas de una camiseta que vendes, sobre la forma de contacto contigo, etcétera. Con lo cual, vas a poder ahorrarte en muchas ocasiones el tener una persona que esté atendiendo en directo. Sí que es verdad que para ciertas dudas más específicas siempre puedes tener una persona en vez de tener tres que realmente responda a esa atención al cliente, pero es bastante interesante. Por ejemplo, esta herramienta la puedes implementar a través de un plugin en WordPress, con lo cual te facilita bastante su instalación, y creo que también es una forma de no solo aplicarlo al marketing como tal, sino en este caso la atención al cliente, también esas inteligencias artificiales. Como comentaba antes, no solo se enfocan a un departamento concreto, sino que están revolucionando y afectando a cualquier departamento de la empresa.
Y simplemente para concluir, quería destacar de nuevo la importancia de esa inteligencia artificial, viendo sobre todo lo primero, como hemos dicho, conocer los distintos tipos de inteligencia artificial que existen en el mercado para que realmente pues, podáis, como había dicho antes, ver cuáles son las que más os interesan, analizando como siempre las herramientas que tenéis disponibles en base a vuestro presupuesto, pues si queréis empezar a trastear con herramientas gratuitas, con herramientas muy baratas. ChatGPT, por ejemplo, aunque tiene una versión de pago, pero es bastante asequible, con lo cual, pues si veis que os funciona bastante bien, podéis tirar a esa versión de pago. Y lo que he comentado antes, que no se nos olvide medir los resultados de esas implementaciones, porque realmente es la forma más eficiente de mejorar, no simplemente implementarla y ya está y olvidarnos, sino implementar y ver que seguimos pudiendo mejorar. Hay algunas preguntas. Vale, sí, dime. Vamos a ver si lo encuentro. Me gustaría la presentación, nada, pedirla, que la mandamos, no hay problema. Si estáis haciendo curso, la tenéis en el campus online. ¿Puede comentarme la nueva versión Omni de ChatGPT? Bueno, yo creo que se refiere a la Omni, a la O, a la 4.0, esa famosa de esta semana. Sí, que ha salido. A ver, realmente no he tenido todavía la fortuna de probarla, pero sí que he visto como que realmente te da varias opciones más potentes, ¿no? En el que puedas realizar más consultas diarias o consultas más rápidas y que puedas automatizarlo con algún tema de programación y que realmente no tengas que estar tú enviando todo el rato los prompts, sino que los envíes automáticamente y te vaya dando la respuesta y los puedes meter en un Excel, etcétera. Hasta Nosotros lo ahí es hemos más o menos probado. lo que he visto. Los alumnos, en un curso, los alumnos lo que tenían antes gratis, la 3.5, ahora tienen la 4.0 y bueno, realmente hay una gran ventaja, muchas ventajas, más potente. Y no solo esto, sino a la vez incluso subirle un PDF, subirle un Excel, subir imagen, visualizar. O sea que muchas ventajas positivas tiene y más que tendrá. Sobre todo la de poder escribir el prompt hablado, vamos, que no hay que escribir lo que puede ser hablado. Sí, esa parte también es interesante, que al final nos facilita todavía más la comunicación con las inteligencias artificiales. Para el sector de formación hay un aspecto negativo y es que puede actuar como profesor de matemática, de física, de idiomas y tiene un potencial enorme, ¿eh? Se comporta como un profesor. Y después hay una cosa que escuché ayer que te habla como con demasiado sentimiento y entonces incluso están pensando darle otro enfoque, porque realmente va a ser tu compañero o tu compañera, ¿eh? Para el Claro, trabajo. están intentando como humanizarlo un poco para que realmente pues, te sientas cómodo utilizando esas herramientas. Vale, aquí otra pregunta. ¿Qué aconsejas para mejorar en el tema de Facebook o en redes sociales en general? Hombre, pues realmente he comentado antes la herramienta de Jasper. Hay otras herramientas generales como el propio ChatGPT que nos pueden ayudar a generar esas creatividades, ¿no? Puedes generar la creatividad en formato texto para ver lo que vas a poner como introducción y luego con alguna de las herramientas de inteligencia artificial pues poder hacer ciertas creatividades, pues o editando los productos que tú tienes, cambiarles el fondo, etcétera. Con lo cual sí que verá que, hombre, para ciertas creatividades sí que es interesante seguir teniendo un diseñador porque sobre todo las imágenes cuesta más que se creen perfectas con la inteligencia artificial más que el texto, que es más sencillo, pero sí que nos puede facilitar bastantes cosas. Con alguna de estas herramientas, como la del logo, ¿crees que mejora el trabajo gráfico? ¿Cómo ves el futuro del diseño gráfico? A ver, no creo que por lo menos a corto plazo se termine de haber diseñadores, porque al final sí que te da ciertas cosas de forma rápida, ¿no? Pues el logo como tal o una creatividad, etcétera. Pero es verdad que si quieres crear pues una identidad de marca en el que transmitas algo muy concreto, es más complicado porque tú si le das, por mucho que le des X características, te va a crear varios logos en base a su interpretación. Con un diseñador humano vas a poder afinar muchísimo más cómo quieres ese logo, que destaque X característica en concreto, que cambie un detallito, etcétera. Con lo cual a corto plazo no creo que vaya a quitar el trabajo a los diseñadores, sino que realmente pues va a hacer que ciertas personas que no sean diseñadoras puedan trastear y hacer cosas por su cuenta y por otro lado que los diseñadores sean más eficientes y que tarden menos en hacer también su trabajo.
Y ya la última pregunta. He utilizado Flickr y el DALL-E 3 y no doy con la tecla. Parece que no obtengo resultados positivos. Tengo otras herramientas como la Easy Diffusion esta, de Stable Diffusion, que da mejor resultado. No sé, ¿qué opinas? Es lo que comentaba un poco antes de las imágenes, que es verdad que todavía cuesta más que la inteligencia artificial entienda cosas muy específicas, porque hay veces que a lo mejor le dices que quieres que dos humanos en la imagen estén haciendo una acción en concreto y realmente no lo termina de entender y te dibuja otra cosa distinta o le da un estilo a la creatividad que tú no querías, que no es tan realista o tan cartoon como querías. Es verdad que es más complicado de utilizar que ChatGPT, que normalmente te da un contenido bastante bueno. Entonces, con la inteligencia artificial tienes que estar haciendo bastantes pruebas y muchas veces vas a tener que editar un poquito esa imagen. Creo que están un paso por detrás también porque es más complejo, pero bueno, hemos visto que en 2-3 años la inteligencia artificial para el común de los mortales, ¿no? De ser muy cutre los primeros ChatGPT a ser increíblemente potente, con lo cual en imágenes, en vídeo, etcétera, creo que también va a pasar lo mismo. Que de que sean un poco cutres, entre comillas, las herramientas, haya una mejoría en los próximos años enorme.